Mari compu bueni, compu peñi pulamnien, quintelu tu facci video, facciante che me lo in, chumngechi fei pialinchin, tein pepi, kimia el tainchin, ¿felei? Vamos a enseñar cómo presentarnos para que nos conozcan, ¿ya? ¿Felei? Unas cosas básicas que nosotros siempre estamos aprendiendo en cursos, en talleres, y que es necesario a veces también hacerlo, ¿felei? Entonces vamos a comenzar primero diciendo nuestro nombre, ¿ya? En el Mapuzungún se suele usar más anteponiendo primero el nombre. En el caso mío, por ejemplo, Víctor Pimienta Inche. Pero obviamente debo saludar antes. ¿Felei? Mari Compuche. Quiero. Hola a todos. O, si soy varón, Mari Pupeñi, Mari Pulamien. Buenos días, hola hermanos y hermanas. Y en el caso de que usted sea mujer, Mari Pulamien. ¿Por qué? Porque usted dice Lamien tanto a una mujer como a un hombre. Entonces, Mari Pulamien, hola a los hermanos y hermanas. Está diciendo usted como mujer. Y los varones, Mari Pupeñi Pulamien. Hola hermanos y hermanas. ¿Vale? Luego debo decir mi nombre, como dije recién. Víctor Pimienta Inche. En el caso de usted tiene que anteponer su nombre. Así debería ser en la estructura de mapuche. Primero es el nombre, después dice lo demás. ¿Vale? ¿Vale? Pimienta Inche. No piñén. Pimienta Inche. ¿Vale? Antepongo la ciudad o el lof. ¿Ya? Voy a suponer que es de Talca, por poner un ejemplo. Talca Wariameu Tuguntanche. Talca Wariameu Tuguntanche. En el caso de usted, antepone su ciudad. Tuguntanche. Su ciudad, Tuguntanche. ¿Vale? Ahora, si usted es de Lof, tiene que anteponer el nombre de su Lof. Kilchema Pulof Meu, Tuguntanche. Kilchema Pumeu Lof, Tuguntanche. Lof Meu Tuguntanche. Yo provengo del Lof, tanto. Si es la ciudad, Wariameu Tuguntanche. Antepone el nombre de su ciudad y Wariameu Tuguntanche. ¿Felei? Felei. En el caso mío, yo soy profesor, entonces Kimelfe Tainche. Kimelfe Tainche. Yo soy profesor, ¿ya? O enseñador, podríamos decir. El canto Tainche. Yo soy cantante. Chilcatu Tainche. Yo soy estudiante. Ahora hay personas que dicen Kimelfe Tainche. También, Kimelfe Tainche, agregándole esta partícula, podríamos decir el ñen, soy. O Kimelfe Tainche o Kimelfe Tainche. ¿Ya? O Kimelfe Ñen, no me puedo decir. O Kimelfe Tainche. ¿Ya? Entonces esa es la forma. Kimelfe Ñen o Kimelfe Tainche. Chilcato Finche. O Chilcato Finche. Yo soy estudiante. Vale. Si quiere lo pueden mencionar. Mapuche Tainche, dependiendo del contexto. Yo soy mapuche, Mapuche Tainche. ¿Ya? Mapuche no Tainche. Yo no soy mapuche. Mapuche no Tainche. O puedo usar otra forma que dice Mapuche Ñen Tainche. Yo soy mapuche. Mapuche Ñelan Tainche. O puede decir todo lo contrario. Winca Tainche. Yo soy no mapuche. Señora o chiñora Tainche. En el caso de la mujer. Yo soy no soy mapuche, mujer en este caso. ¿Ya? ¿Vale? Y entonces le puede decir Mañumuin Compuche. O Chaltumay. O Chaeltumay. Chayeltumay. Y ahí puede terminar. Tan sencillo como esa presentación. Felei Peñi, Felei Lamien. Pues mañana come hace fimunto bachi kimelugun, pichique no me intenta ti, huelu muli al lunche, newe kimnolo tu fachi tain mapuzungun, femechi inchin peula kimeltulin tam pepi azumneal, capichiquen amulnean tain mapuzungun. Felei compuche pues mañana caanto pepi mapuzunguay. ¿Vale? Así sea, hermanos y hermanas, esto es súper cortito, preciso, ya que hay mucha gente que no sabe lo básico, aunque sea, y por lo tanto hemos hecho esta clase para que sea súper básico y pueda al menos desenvolverse. Hay mucha gente que no sabe mucho, por lo tanto esa es la idea. Y hay mucha gente también sabe harto. Alunkimi, Kimma, pues muy compu, ¿vale? Pero esto es para aquellos que no saben mucho, ¿vale? Chaltumay, Pupeñi, Pulamien. Canto ka pewain tu faci video me. Chaltumay peu callar.